Hola cibernautas, autobots y toda la flora y fauna que anda dando vueltas por ahí in the cyberspace, incluyendo rambanas y demás. A ver, empezamos con el curso de electrónica, ¿sí? Acuérdense que es básico, ¿sí? Bien básico. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Aquellos que no tienen ningún conocimiento y que hacen cursos, yo conozco un montón de gente. Estoy haciendo este curso, hice, la verdad no entiendo nada. O cuando empiezan a tratar de aplicar, se dan cuenta de que no entendieron. ¿Y por qué no entienden? Porque la electrónica no es así nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Yo hice acá un gráfico en donde lo primero que hay que entender en todo esto es por qué es complicado. O sea, ver la base de eso. Entonces, ¿qué pasa? Para eso yo armé esto, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos problemas con los autos, ¿sí? Primer auto, 1800. Esto va a ser medio tedioso, ¿sí? Pero va a servir para que se entienda de qué se trata. Aguántenme. O sea, el primer capítulo es medio como un recondo de la historia, qué sé yo. ¿Para qué va a servir? Yo no me voy a meter a fondo en cada uno de esos temas porque no terminamos más. Imagínense que la electrónica es una carrera de 6 7 años, ¿sí? La electrónica sola, ¿sí? La mecánica, bueno, técnico-mecánico, ponele, ¿no? Técnico-mecánico, sí, no estoy desmereciendo nada, pero no es una carrera universitaria, a eso me refiero, salvo que quiera ser ingeniero automotriz, ¿no? Y demás. Pero la mecánica tradicional es otro tanto que tenés que aprender, tiene sus vueltas, te lleva años, ¿no? Y aparte, está mezclado con la electromecánica, ¿sí? Un poquito de electromecánica y demás. Entonces, ¿qué pasa? Si unís todo eso, tendrías que ser técnico electrónico, ingeniero en redes, tener que ser mecánico, ¿sí? Imagina, a nadie le alcanzaría el tiempo físico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agarrar y vamos a... Yo les voy a hacer un resumen, ¿sí? De esto. Entonces, con esto, después vos vas a agarrar y decir, bueno, si te interesa el tema, yo te voy dando las pistas para que busques en internet, ¿sí? O que tengas buenas fuentes, ¿sí? Buenas fuentes de lo que te estoy diciendo. De todo lo que vamos a hablar, en internet tenés de todo. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés estar un poquito, ir mechando, ¿sí? De lo que te digo, agarrada acá, si te interesa más a fondo. Ahora, si no te interesa para nada, no pasa nada, porque a donde te voy a llevar, para que puedas entender, no necesitas hacer todo esto, ¿sí? Simplemente entender qué estás buscando. Después, si querés entender a fondo, ¿sí? Sobre un determinado tema, podés hacerlo, pero ya es un tema de hobby, ¿sí? Para entender uno más, para tener más conocimiento. Pero no se necesita para arreglar un vehículo, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Porque no van a saltar después todos a la yugular, ¿viste? El otro día ya tuve un ataque hater, ya las pelotas, ¿sí? O sea, me mandó todo a cagar enseguida. Pero, más o menos para que se entienda. Entonces, como veníamos diciendo, desde que tenemos un automóvil, tenemos quilombos, obviamente. En realidad es de tiempo antes, pero bueno, no vamos muy por las ramas. 1886 se hace el primer automóvil, entonces pim pam pum, ¿no? Ya empezamos con quilombo, 136 años después, hasta el día de hoy, a partir más o menos de 1990, se hace por un tema ecológico, ¿sí? Arranca la inyección electrónica. Arranca un tiempo antes, pero vieron cómo son las cosas, no son en una fecha determinada. Van pasando cosas en el mundo, pim pam pum, hasta que bueno. Fíjense que no es algo que caiga del cielo, o inyección electrónica. Cae justo en un momento donde tenemos ya la electrónica es lo suficientemente compleja y se puede meter en una cajita como para que maneje al motor, ¿no? Para que maneje la inyección del motor, ¿no? ¿Sí? Del calculador del motor.
Y ahí empiezan los quilombos, ¿no? Prácticamente que desde que se hace la inyección, desde que el mundo empieza a usar, todos empiezan a usar inyección electrónica, ¿no? Después empieza a evolucionar todo eso, como ya sabemos y como ya debemos conocer, y esto se hace, por ejemplo, se empiezan a ver derivaciones de todo eso. Tenemos la mecánica tradicional, que seguía, ¿no? Fierros en general, tren delantero, frenos, pim pam pum, algunos saben más de una cosa que otra y demás. Después, con eso empezaron a venir algunas cosas eléctricas dentro de los autos y entonces viene la electromecánica, ¿sí? Entonces tenemos que hace burros, alternadores, electricidad en general. Después viene la parte de cerrajería, que prácticamente es un mundo aparte. Estos son a grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos, ¿no? Hay un montón de cosas, pero a grandes rasgos. Entonces tenemos como inyección electrónica, mecánica tradicional, electromecánica, cerrajería, y se vienen los inmovilizadores, ¿sí? Que si bien se inventan en 1986, se empieza a aplicar con esto. O sea que estos dos prácticamente que se caen de maduro, se encuentran, se caen de maduro porque están muy relacionados. Y después, últimamente, tenemos lo que es la mecatrónica, ¿sí? Que hay un dilema en que se llame así porque es otro rubro, no tiene nada que ver con los autos y qué sé yo. Pero en realidad le pusieron así porque es un juego de palabras, mecánica y electrónica, y quedó así, y no le vamos a cambiar el nombre, acá no tenemos, viste, no estamos inventando nombres ni haciendo historia, estamos haciendo un curso de electrónica automotriz. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a esta parte, ¿sí? A la parte de la mecatrónica, de la electrónica, ¿sí? Entonces, para poder entender, siempre vamos a tener que ver la base, si no, no sabemos lo que estamos buscando. No sabemos lo que queremos medir, no sabemos qué queremos arreglar. Entonces, si no sabemos de qué se trata, si no sabemos lo que estamos buscando, o sea, no tenés nada que encontrar, ¿me entendés? Porque no sabes lo que estás buscando. ¿Qué quieres medir? ¿Qué querés medir? Y no sabes qué es lo que te tenés que medir. Si tenés que medir con un multímetro, si tenés que medir con una lámpara de prueba, si tenés que medir con un osciloscopio, si tenés que medir con un analizador de redes, no sabemos. Entonces, la única forma es entender lo que sucede. Y para entender tenemos que ir a la base. No queda otra. En este conjunto de videos que voy a empezar a hacer, o sea, en realidad ya están hechos, pero los voy a remasterizar, acomodar, reeditar, para que no se hagan muy largos. Y en este primer capítulo, aparte de esto, que puede parecerles aburridísimo, ¿sí? Y le dejo como dato de color, le decimos adiós al plomo. Y hay una historia muy interesante, hay varias documentales de cómo es que sucedió esto, ¿no? En todos sentidos, o sea, no usamos plomo en el combustible ni en nada, porque casi más nos matan a todos y nadie se enteró. Está bueno como dato de color, ¿no? Para investigar, para ponerse a ver y demás. Este primer capítulo, si quieren pasarlo de largo, lo pasan. Yo les recomiendo de que se tomen un rato y que lo vean, ¿sí? Porque es la parte de la historia, de dónde viene cada uno de los términos técnicos que usamos, por qué se llaman así y ese tipo de cosas, ¿no? Así que los dejo con el video, espero que se entretengan, nos vemos más luego. Ahí está adentro de la computadora, resulta que la quemaron los boludos, vos podés creer, se ve que pasó por varias manos y bueno, yo acá estoy un domingo, me faltan cosas, me falta el sensor de temperatura que está calcinado, pero bueno, se va a convertir esto en el primer video, en la primera parte del curso en realidad de cómo reparar un auto. Y para eso hay que tratar de entender la historia de esto también, ¿sí? Eso porque ahora sí, se van a tener que comer la historia, no queda otra. Resumida, o sea, tengan en cuenta que es resumida. Pero lo bueno de investigar y ver es saber que estás por el buen camino, ¿sí? O sea, que no estás
viendo canales supersticiosos, ni de boludeces, ni que vienen de tierras planas. Por lo menos saber que estás bien encaminado. Tiene una historia muy larga, de más de 2000 años, pero allá por el siglo XVIII, que es uno de los siglos clave para todo esto, Voltaire, que era un filósofo, que nada que ver, porque te parece que fuera el apellido, parece algo que ver con el voltaje, pero nada que ver, ya había dicho que la ciencia y los estudios y el conocimiento pueden resolver los grandes problemas que tiene la humanidad, y tenía razón. Y en ese siglo, que le dicen el siglo de las luces, pasaron muchas cosas, entre otras cosas fue el puntapié de un periodo que se llama Revolución Industrial, que no es un año, una fecha, ¿sí? Es un periodo en el que fuimos avanzando y donde aparecen la mayoría de los nombres que hoy forman parte de nuestras unidades de medida, como Watt, Volt, Faradio, por Michael Faraday, Joules, para cuantificar la energía, y ohms, ¿sí? Qué sé yo, son muchos, ¿sí? Investigarlo es fascinante, es ver qué pasó, de qué manera. Y todos esos son apellidos de personas que nos cambiaron la vida de alguna manera. Y se reduce todo a energía, ¿sí? Hay distintos tipos de energía: energía nuclear, energía electromagnética, energía mecánica, energía química. Energía química, la batería del auto, por ejemplo, ¿sí? O sea, para ir ya relacionándolo a los autos, ¿sí? A la mecánica, a la electromecánica. Y ahora yo, viste que estaba, en su momento era mecánica y electromecánica. Pero ahora es como que ese campo de electromecánica se abrió un poquito. Y es un poco lo que yo hago. Yo lo llamo de otra manera. No sé siquiera si existe un nombre para esto, pero yo lo llamo de otra manera, ¿sí? Es electrónica del automotor. Sí, me quemé el bocho, wow, ¿no? Pero digamos que para separar, porque hay que separar un poquito de ese tema porque es otro mundo aparte. Incluso aquellos que hacen electromecánica, algunos no entienden nada de electrónica. Y es obvio que esto suceda porque es una carrera que lleva muchos años, ¿sí? Muchos años de estudio, de estudiar todas estas cosas. Yo nada que ver, ¿sí? Yo soy analista de sistemas, ingeniero Nobel y MSc, y nada que ver. ¿Y de qué manera yo iba a pensar que esto me iba a servir para la mecánica? Es una puta idea, pero bueno, sirvió. Pero también está mucho acá, ¿sí? O sea, en preguntarse, estudiar, ver, probar, ¿sí? Todo lo que sea empírico que se pueda probar. Nosotros vamos a enfocar recién no la nombre, en la energía eléctrica. Vamos a ir para ese lado por lo menos. Y voy a tratar de no irme por las ramas y demás. Pero bueno, en el año 600 a.C., más o menos, un tal Tales de Mileto empieza a indagar, ¿sí? A través de unas piedras de ámbar. El ámbar es una resina que sale de ciertos árboles y que forma a veces unas piedras grandes. No sé si vieron Jurassic Park, que encuentran dentro de una piedra de ámbar un mosquito fosilizado. Bueno, ese es el ámbar. Tenía ciertas propiedades de electricidad estática y en aquel momento, o sea, en realidad no en aquel momento, es decir, en griego, ámbar se dice electrón, ¿sí? ¿Vieron? Es decir, ¿dónde salió? ¿A qué edad te diste cuenta de eso? Bueno, ahora. El electrón es ámbar. 1000 años después, pero estudiando con chispita, electromagnetismo y un montón de otras cosas, un tal Williams usa por primera vez la palabra electricidad basada en la palabra en griego para el ámbar, electrón. Y Watts, ¿no? Que nos dio uno de los puntapiés para iniciar la revolución industrial
que quizás nada que, o sea, sí algo que ver con la electricidad, pero él era más para el lado de la mecánica y sobre el trabajo mecánico y demás, el trabajo que puede generar el- la electricidad. Y en honor a él, todo lo que hoy es, cuando hablamos de watts, ¿sí? Desde una aspiradora que consume 1500 watts, entonces está en honor a James Watt. Después tenemos a Volt, ¿sí? Que fue el creador de la primera de las pilas, entre otras cosas. Ya le dije que el resumen es así, ¿no? Ampere, ¿no? Que nos dejó la ley de Ampere. Ohms, que nos dejó la ley de Ohms. Peltier, ¿sí? Eh, la energía, los joules, para cuantificar la energía, que las resistencias cuando se calientan generan calor. Eso también forma parte hoy de los autos. Resistencias tenemos en varios lugares dentro de un vehículo. En la resistencia a la calefacción, resistencias para el electroventilador. En fin, siglo XVIII, acuérdense, ténganlo en cuenta para estudiarlo, siglo XVIII. El trabajo, ¿se acuerdan del átomo, el dibujito clásico del átomo con los cositos dando vueltas así? Bueno, electrones, electrón. Esa interacción entre electrones y demás generan energía, electricidad. Esa electricidad son electrones, ¿sí? Que van viajando de positivo a negativo siempre. O sea, siempre viajan desde el positivo hacia el negativo, se trasladan. Esa es la interacción y eso es la electricidad. Entonces nosotros cada vez que tenemos un generador, gracias a un generador electromagnético, por ejemplo, el alternador del auto, gracias a Michael Faraday, los motores eléctricos también, gracias a Faraday. Después la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, gracias a Tesla y a Edison, gente que trabajó para lo mismo, para que hoy tengamos todo esto. Einstein también, qué sé yo, son 2 millones, son un montón. Pero para no piantarnos, ¿sí? Para no piantarnos, vamos hacia los autos. Entonces sabemos que la electricidad siempre va de positivo a negativo, ¿sí? Y circula a través de conductores. Y en el medio tenemos artefactos que hacen un trabajo. Finalmente, Maxwell, me olvidaba de Maxwell. Maxwell finalmente unifica. El mismo Einstein dijo que estaba subido sobre los hombros de Maxwell. Imagínense Einstein. Unificó la idea de que la luz, el magnetismo, la electricidad, era todo parte de lo mismo. De hecho, nosotros hoy a través del magnetismo generamos electricidad, a través de electricidad generamos magnetismo, a través del calor generamos electricidad o del frío, y al revés lo mismo, ¿sí? Son las famosas celdas de Peltier. Incluso a veces también generamos electricidad a partir de la luz. Y por eso se llaman ondas electromagnéticas. O sea, que finalmente nos dimos cuenta que era todo parte de lo mismo. Te vas a dar cuenta que siempre es parte más o menos de lo mismo. O sea, sí, a lo que a autos se refiere, vamos a la parte mecánica, que ya sabemos, motor, pistones, una combustión interna, le sacamos energía al combustible para generar una energía mecánica que nos traslada, ¿sí? Después tenemos la parte eléctrica de todo eso, que más o menos hace lo mismo, y podemos resumir todo más o menos, ¿no? A lo que es ley de Ohms, ley de Watt, ley de Ohm, ley de Ampere, ley de Watts, y algún fenómeno extra que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos. Bueno, gente linda, a ver, lío de cosas y qué sé yo, explicado muy a lo chabacano, muy a lo bruto, pero yo creo que se va a entender porque en realidad la idea es que no, como ya le decía al principio, que obviamente que al que le interesa, se le interesa, se meta profundamente en eso,
pero si no saber más o menos de dónde vienen las cosas. Vamos a ir resumiendo, ¿sí? Vamos a ir yéndonos para el lado del auto o del vehículo. Tenemos dos tipos de corriente continua, corriente alterna. Muchos ya estarán familiarizados con esto, ¿no? Muchos ya estarán familiarizados. ¿Pero qué? ¿Qué vamos dentro del vehículo que tenemos? ¿Esta o esta? Las dos tenemos. Lo que pasa es que en mayor parte nos vamos a manejar con corriente continua. Y la corriente alterna prácticamente que no la vamos a ver. Porque para la electrónica, ¿sí?, la corriente alterna prácticamente no nos sirve, ¿sí? Para todo lo que es electrónica se usa corriente continua, ¿sí? A la casa, a las propiedades, a su casa, por el cable llega alterna, ¿sí? La alterna es una corriente que va y viene, ¿sí? Va de positivo a negativo, ¿está bien? El tema es, vos decís, bueno, si tiene las dos polaridades, por decirlo de alguna manera, dentro de la onda, entonces, ¿cuál es el vivo y cuál es el negativo? Porque yo en mi casa tengo un vivo y tengo una tierra, igual que en el vehículo. Bueno, resulta que hay más carga de electrones positivos sobre una línea que sobre otra. Pero en las dos, o sea, de hecho, en la tierra de las propiedades, tenemos la fase positiva y la fase negativa, en la negativa, si la rectificamos, también podemos sacar ambas corrientes. Cuando pasamos de alterna a continua, cuando transformamos la alterna en una corriente continua, ese proceso se llama rectificado. La hacemos recta, ¿ven? Que la continua va recta, ¿sí? En cambio la alterna va, viene, oscila, ¿sí? Tiene una frecuencia de oscilación. Las lámparas, bueno, ahora ya son todas LED y demás, con lo cual también tienen oscilación, pero las lámparas encienden y apagan todo el tiempo, uno no se da cuenta porque el ojo no es capaz de captarlo, ¿sí? Pero están todo el tiempo prendiendo y apagando, básicamente. En la continua, todo lo que es aparatología electrónica, circuitos integrados, todo va por continuo. Alterna, ¿dónde tenemos? Y bueno, en el alternador, ¿sí? Generamos a través de movimientos la interacción de un bobinado y una fuente magnética, ¿sí?, que se mueve por la fuerza del motor de combustión. Generamos corriente que alterna, ¿sí? Esta corriente pues se llama alternador. Después, a través de un proceso de rectificado, ¿sí?, a través de un puente de diodos, la transformamos en continua. Y después de eso la estabilizamos, ¿sí? La regulamos, la dejamos aproximadamente en un valor que no queme todos los dispositivos, ¿no? Entonces, vamos a, principalmente nosotros en electrónica, vamos a utilizar la corriente continua. Continuando con esto, tenemos que entender estos aspectos. Voltaje, amperes y watts, ¿sí? Están relacionados, hermanados a fuego, ¿sí? No se pueden separar, están hermanados a fuego, los tres. El voltaje es la fuerza, se mide en voltios, ¿sí? Por lo general, este es la simbología que se usa, es la B corta. Los amperes es la intensidad de esa corriente continua, y se simboliza con la A, el amperio. Y después tenemos los watts, ¿sí?, que se simboliza con la W, y es la tasa de transferencia, ¿sí?, de esa corriente, que básicamente es el consumo, ¿sí?, y que normalmente se cuantifica por hora. Normalmente, cuando nosotros tenemos un aparato que dice que consume 1500 watts, es 1500 watts por hora, siempre. ¿De qué manera están hermanados? Hay unos triángulos que nos van a ayudar, lo voy a pasar para el próximo capítulo.
y que les va a ayudar a hacer cualquier cálculo con cualquiera de estos, con cualquiera de estas variables, ¿sí? Vamos a llamarle variables a esto, ¿sí? No tienen un orden, ¿no? Pero vamos a ordenarlos así. Entonces, supongamos que tenemos una lámpara, por ejemplo, una lámpara de baja, ¿sí? Que consume 55 watts, son 55 watts por hora. Sabemos que tenemos como reglamentación 12 volts, más allá de que por ahí el auto esté cargando, no sé, 14,3, ¿no? Pero digamos que el estándar es 12 volts, siempre para los autos van a ser 12 voltios. Camiones 24, pero nosotros vamos a ir sobre los 12 voltios de los autos. Y supongamos que necesitamos calcular un fusible. ¿Quién ha calculado un fusible? Casi nadie. O sea, muy pocos son los que... ¿Qué le ponemos? Y más o menos ponele esto, ¿viste? Calculemos fusibles. ¿Cómo podemos calcular fusibles? Y sabemos que la lámpara es de 55 watts porque el fabricante nos lo dice. Sabemos que tenemos una batería de 12 voltios, ¿sí? Y no sabemos qué amperaje vamos a tener en relación entre el voltaje y este consumo. Entonces podríamos calcular esta X, ¿sí? Con cualquiera de estas dos variables, o con cualquiera de las dos. O sea, podemos calcular el consumo teniendo el voltaje y los amperes, podemos calcular el voltaje teniendo amperes y el consumo, ¿sí? Con cualquiera de esas variables podemos despejar cualquiera de las incógnitas. Normalmente vamos a estar calculando fusibles, teclas, ¿sí? Cables, calibres de cables, y no les prestamos atención nunca, ¿sí? Se le pone cualquier cosa. Yo he visto dentro de los autos cable de las casas, ¿sí? Unipolar, de cable taller. Dale. Está bien que a veces no siempre tenemos cable automotriz, difícil conseguir, pero pongámosle onda. Así que vamos a dejar para el próximo capítulo esto. Acuérdense que esto está auspiciado por Autotrónica La Plata. Por ahora, si quieren algún otro auspiciante, te estoy preguntando, todavía no me han respondido, pero si alguno quiere auspiciar estos videos, seguramente después vamos a seguir haciendo algún sorteo y demás. Y necesito, sí, una pinza, cualquier herramienta que necesiten. Autotrónica La Plata está en la ciudad de La Plata. Son unos fenómenos, son los mejores. Para mí son los mejores porque no hay, o sea, vendedores hay un montón, ¿sí? Te vendo. Una vez que te lo llevaste, se olvidaron. No, acá tenés soporte también postventa. Tengo un problema, te lo solucionan a través de TeamViewer. Tengo que poner una base de datos, también la tenemos. Herramientas y te dice, mira, te conviene esta, te conviene allá, te conviene acá. Son unos fenómenos. Cualquier herramienta, todas mis herramientas son de ahí. Estaba diciendo que perdí una pinza amperométrica. Bueno, la presté, nunca me la devolvieron, así que si alguno me está viendo y sabe que es mía, devuélvemela. Yo no me voy a enojar, la devuelvo. Pero mientras tanto, Dieguito Florencia, Autotrónica, La Plata, los mejores. En esto siempre nos están apoyando, siempre apoyan, son vendedores exclusivos del grupo de WhatsApp que tenemos para compartir ideas entre todos. Cualquier cosa me mandan un correo acá, turingproclub@hotmail.com, lo voy a dejar anotado por acá. Y son vendedores exclusivos del grupo y de todo. Las herramientas, así que las pueden pedir ahí en Autotrónica. Pinza amperométrica que la perdí, así que qué sé yo. Me olvidaba de despedirme. Arrivederci Roma, bye bye.